Vamos ahora con nuestro próximo gran tema y es Irán, gran preocupación internacional, de política internacional. ¿Qué está ocurriendo con Irán? Y yo creo que la pregunta o la respuesta es según a quién se le pregunte, ¿no? La respuesta va a ser diferente. Según Washington, el presidente Trump se está apostando nuevamente por la diplomacia. Irán niega que haya conversaciones y otros se preguntan, ¿y Hormuz? ¿Qué sucede con Hormuz? Parcialmente abierto. Sí, pero hay temor de navegar por la falta de seguridad en esa vía, ¿no? Lo que disminuye el flujo y por supuesto eso tiene su repercusión en lo que es la economía global, mundial y específicamente en los números de aceptación del presidente Trump dentro de los Estados Unidos y estamos a 3 meses ya. Literalmente ayer fueron los 3 meses de la elección del 13 de noviembre, de la elección de medio periodo, de medio término, que se decide parte de lo que es el Senado y todo la Cámara Baja, la Cámara de Representantes por completo. Bien, dicho todo esto, vamos a darle ahora la bienvenida a Andrés Servín, analista, conductor del programa Room Service en la Selva Global. Está nuevamente con nosotros, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Félix? Muchas gracias por la invitación, como siempre. Un placer, muchísimas gracias. Bueno, yo estaba comentando que Trump está apostando nuevamente por la diplomacia, aunque dice también ese doble discurso que envía el presidente, que es la última oportunidad para Teherán, ¿no? Irán, por su parte, dice que no hay una negociación formal. Para mí esto es el acuerdo de los desacuerdos y lleva un tiempo así. ¿Qué opciones ves a la vista? Bueno, es muy difícil establecer algún tipo de opciones más o menos consistentes que pueda darle salida a esta situación. Tenemos que tener en cuenta, no sé si esta es una información que ha aparecido en los medios aquí, por lo menos, de que la semana pasada hubo un email del Pentágono a una serie de analistas para ver si tenían alguna idea nueva con respecto a cómo resolver el tema con Irán. Y yo creo que hay una situación de impas con ideas nuevas después de que estamos viendo que por prácticamente quinta o sexta vez Ujú. cambia la posición de la administración Trump frente a la situación en Irán. Eh, Esta vez pareciera que bajo la presión de los países del Consejo del Golfo Pérsico, pero evidentemente hay una falta de visión y de estrategia con respecto a cómo moverse con Irán, complicada además por la posición autónoma e independiente que maneja Israel en todo este conflicto y la presión evidente de los países árabes del Golfo Pérsico. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, algunos plantean que la solución es volver al memorándum de entendimiento que se había firmado y que supuestamente había puesto de acuerdo a ambas partes y que Trump rompió con un ataque contra Irán. Lo que pasa es que ahora los iraníes dicen, bueno, no confiamos en nada de lo que diga Estados Unidos porque el memorándum, mientras que estábamos con el memorándum de entendimiento, hubo toda una serie de ataques contra nosotros y nosotros hicimos también Sí, las sí, eso fue, retaliaciones fue del de las caso dos partes, eso contra ocurrió de toda las una dos serie de partes. bases estadounidenses, sí, sí, sí. Incluyendo bases estadounidenses en Jordania, ¿no? Claro, Lo claro. cual involucra más actores, cada vez se Ujú. expande más y más el conflicto, Jordania, Egipto, por ejemplo, Ujú. donde ha habido ataques, y por un lado, y por otro lado, los hutíes que están cerrando el estrecho de Bab el Mandeb cuando se les ocurre, con lo cual estamos en una situación en donde el conflicto Se escala, amplía se expande, el conflicto y se... no termina de cerrarse, y yo creo que hay un cierto grado de desesperación en la administración Trump con respecto a cómo salir Ha decentemente de tocado esta varios situación. puntos importantes que me ¿Sí? gustaría ir uno por Sí, uno más o menos. A ver, eh, el, eh, la pregunta es, dale. Irán, ¿por qué va a negociar en este momento? ¿Tiene control de Hormuz? Lo tiene. Irán no va a negociar al tema del dinero congelado.
Y no sé hasta qué punto vaya a negociar del todo el programa nuclear. Ellos no lo reconocen así. Ellos dicen que eso es un derecho soberano que tienen y pacífico, según ellos. Yo no les creo, pero es lo que ellos dicen. Y que el fin no es buscar armas nucleares. Eso es lo que está vendiendo desde la época que estuvieron negociando con Obama. Mienten posiblemente, pero es lo que dicen. Trump está contrarreloj, diría yo, por la elección de medio término. E Irán sabe todo esto, ¿no? O sea, entonces Correcto, la pregunta sería, correcto. ¿por qué Teherán va a negociar? No, no tiene razón. Es decir, Teherán hubiera negociado si realmente ambas partes estuvieran cumpliendo lo que se comprometieron, por ejemplo, en esa cosa muy ambigua que fue el memorándum de Que era entendimiento. muy frágil, Pero ¿eh? ahora lo que le conviene a Teherán, claro, a lo que le conviene a Irán es seguir corriendo la arruga de la alfombra lo más adelante posible, mientras que llegan las elecciones de medio término, que Claro. van a tener un impacto seguramente negativo sobre la administración Trump. Sí, es lo que los números están anticipando. Sí, Volviendo a algo que decías tú que es muy cierto y preocupante. Hemos visto ataques de Irán a bases en Jordania, en Arabia Saudita. El tema de los rebeldes hutíes de Yemen han entrado ya formalmente en el conflicto. O sea, hay una declaración de bloqueo naval en el Mar Rojo contra los intereses de Arabia Saudita. Esto se va ampliando y complicando mucho más y como mencionabas, mm, muchos otros actores están entrando con intereses diferentes. El conflicto se puede extender más y convertirse en un polvorín con repercusiones políticas y económicas aún mucho más graves. ¿Esto cómo se detiene? Y de nuevo, Washington lo sabe. bueno, yo creo que, además, creo que hay un aspecto que no hemos mencionado y que es importante tener en cuenta, que este conflicto puede articularse con el otro conflicto entre Rusia y Por Ucrania, a supuesto. raíz de lo que sucedió en el Mar Caspio y del ataque ucranio a un buque petrolero iraní. Entonces, no sabemos si se produce esa articulación, ya se va a volver extremadamente difícil poner algún tipo de orden en alguna negociación si entran todos estos factores en juego. Entonces, en este momento, básicamente lo que tiene como opciones la administración Trump es, uno, tratar de buscar alguna salida diplomática frente a una reticencia de los iraníes a entrar de nuevo en el juego diplomático. Ujú. Dos, escalar, y esto puede implicar, sí, lo que se ha comentado tantas veces, un desembarco terrestre de Estados Unidos en Irán con un costo humano y un costo político muy Que alto eso a para tres Trump, meses de la seguramente. elección de medio término, yo considero que es casi A tres imposible. meses, Casi imposible. El otro actor que desencadenó en un momento la guerra es Israel. Hubo un distanciamiento en un momento entre el presidente Trump y Netanyahu. Recientemente se acaban de reunir por el velatorio, la despedida, ¿no? Por los funerales del senador Graham. Y dicen que siguen los desacuerdos, ¿no? Que, por ejemplo, están en desacuerdo con el tema del desarme de Hamas. Israel está escéptico. jamás. Trascendió también la Mm. advertencia de que Trump dice que estaría muy disgustado en caso de que Israel obstruyese ese proceso. ¿Cómo ves ese otro actor que es fundamental? Bueno, Israel tiene sus objetivos y una estrategia clara de control de su entorno en términos de seguridad y expansión territorial en función de ese proyecto de Gran Israel que algunos sectores de Israel sí contemplan y tratan de empujar. En ese contexto, Netanyahu está en una situación particularmente sensible en este momento porque también tiene elecciones por delante Claro. en el Knesset y esto lo obliga a jugar con todos los sectores de tal manera que a todos reciban un mensaje favorable, pero particularmente el sector que más lo ha apoyado, que es, digamos, la extrema derecha radicalmente religiosa en Israel. En este contexto es muy difícil que, para decirlo de una manera popular, que Netanyahu se baje del caballo y haga otra cosa. Yo creo que va a seguir en esta línea y va a incrementarse la divergencia con
una administración Trump desesperada por acabar con el conflicto frente a una administración Netanyahu que está convencida de que hay que sostenerlo hasta llegar a una reconfiguración de la arquitectura regional de seguridad en donde Israel salga favorecido, que es lo opuesto de lo que quiere Irán, que quiere una reestructuración, una reconfiguración de la estructura de seguridad regional que favorezca a Irán o en todo caso permita algún grado de estabilidad que lo favorezca. Entonces estamos en un panorama extremadamente complejo donde se mueven distintos actores con distintos objetivos, con distintas estrategias y entran en colisión permanentemente. Y frente a esto, para volver al papel de Estados Unidos, es extremadamente difícil tomar una decisión que permita de alguna manera garantizar, por un lado, el frente interno frente a las próximas elecciones de medio término, el frente internacional frente a lo que ha sido el papel de Estados Unidos históricamente, y además, de alguna manera, desafectar el mercado global, particularmente el mercado petrolero, porque además esto tiene repercusiones no solo en Estados Unidos. Comenzamos hablando de la diplomacia. Yo siempre apuesto por la diplomacia ante cualquier otra opción. ¿Llega a un acuerdo y qué otras opciones hay? Bueno, primero que como está pasando en este momento, la diplomacia viene a sustituir la guerra cuando la guerra no funciona. Entonces volvemos a la diplomacia para ver cómo resolvemos los problemas, porque la guerra no nos ha funcionado, por lo menos en el caso de la administración Trump. Entonces, soluciones a corto plazo, yo lo que vería como una alternativa es realmente volver al memorándum de entendimiento, y estamos hablando específicamente de la situación entre Estados Unidos e Irán, y tratar de negociar algo que permita destrabar la situación en el estrecho de Hormuz y dejar quizás para más adelante, como se había planteado, la negociación sobre el desarrollo nuclear, el desarrollo balístico de Irán, lo cual a su vez choca con los intereses, como ya señalaba, de Israel, y por otro lado, la preocupación de los países árabes porque no se reactive, no escale de nuevo todo este conflicto y no lo siga afectando a ellos. Entonces, yo creo que es una alternativa viable en el plano diplomático. Yo creo que Pakistán y Qatar, que son los mediadores en este proceso, están haciendo lo imposible para avanzar en este sentido, y quizás si Irán logra un acuerdo con Omán, por cierto, que no lo hemos mencionado, que se está desarrollando en este momento, para poder establecer alguna forma de uso del estrecho de Hormuz que favorezca a ambas partes con exclusión de todos los demás, bueno, quizás podamos tener un panorama más optimista frente a lo que está pasando. Yo personalmente creo que yo soy más bien optimista, y perdóname que termine en esta nota negativa esta conversación. Me sumo a eso que estás diciendo. Te agradezco mucho la participación aquí en el programa. Vemos un choque de trenes, es lo que yo estoy viendo, y ojalá que esto llegue todo a buen puerto por beneficio de la paz mundial y de la economía, ¿no? Que de una u otra forma nos afecta a todos. Gracias, Andrés, un placer. Y de los ciudadanos de todo el mundo. Por supuesto. Gracias. Por supuesto. Muchísimas gracias.